Entonces, buenas tardes, mi nombre es Oscar Ruiz y a continuación le damos la bienvenida a nuestro podcast, en el cual se va a tratar principalmente sobre el voto. Nos encontramos en el barrio Aguastibias, donde estamos en compañía de tres ciudadanos, los cuales nos van a aportar con ideas y opiniones en una discusión sobre por qué el voto en sí es un acto que nos compete a todos y por qué existe o por qué se da el voto obligatorio, por qué se da el voto voluntario y si existe o ellos opinan en que hay otro camino o otra alternativa frente a estas dos situaciones. Por consiguiente, cabe aclarar que el voto es algo que es bastante importante en todos los países que manejen democracia y por consiguiente, aquí en Colombia existe el artículo 258 de la Constitución Política, el cual inicia con la siguiente frase, y es, el voto es un derecho y un deber ciudadano. Frente a esta frase, nuestro debate va a iniciar y voy a darle cabida y presentar a nuestros participantes, los cuales son Luis Esteban, Javier Alexander y Edson David, los cuales nos van a acompañar y a brindar sus opiniones frente a este tema. Entonces, a continuación, los dejaré en compañía de Luis Esteban con su postura. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Esteban Sierra. A continuación les voy a dar mis puntos de vista del por qué debe ser un derecho y no un deber. Y listo. Muchas gracias, Luis Esteban. Gracias por su punto de vista y por la opinión que nos acaba de brindar acerca del voto voluntario. Y a continuación, le doy paso a Alexander para que continúe con la contraparte de ese voto, el voto obligatorio. Bueno, muchas gracias, Oscar. Primero que todo, buenas tardes a Luis Esteban también. Acá yo estaré haciendo la contraparte de Luis Esteban. Yo estaré promoviendo el voto obligatorio, porque consideramos acá que así como es un derecho, también es un deber y una obligación de los habitantes de un país para con el mismo. Entonces, gracias por la invitación y espero exponer buenos argumentos. Muchas gracias, Alexander, por su punto de vista y su opinión. Y a continuación le daremos paso a otro invitado que se llama Edson David, el cual nos va a brindar su opinión frente a toda esta discusión que estamos llevando. Listo, yo opino sobre el voto que deberíamos ser libres tanto de escoger la persona que queremos que sea nuestro gobernante, como tener también la libertad de simplemente no escoger porque no estamos de acuerdo con ninguno o porque no estamos de acuerdo con el voto en blanco y además no estamos de acuerdo con ninguno de los candidatos. Entonces estoy de acuerdo con el voto voluntario. Muchas gracias, Edson. Y vamos a continuar ahora sí con los puntos principales que nuestros invitados tienen acerca de lo que están promoviendo el día de hoy, que son el voto voluntario y el voto obligatorio. Para esto le daré la palabra inicialmente a Esteban. Bueno, con respecto a lo que Edson estaba mencionando de la libertad, me parece bien que sea un derecho todavía, porque si definitivamente yo no decido apoyar a ningún candidato, el no votar se vería como identificado en las estadísticas de las personas que no están de acuerdo con ningún candidato. Bueno, por mi parte a mí sí me gustaría hacer hincapié en que si bien es un derecho fundamental la libertad, como está expresado en la Declaración de los Derechos del Hombre, en el artículo 1, pues los hombres nacen y permanecen libres, pero también es cierto que cuando uno nace en un país, en una nación como Colombia, uno adquiere un compromiso con la misma. Entonces, si una persona decide no votar porque no está de acuerdo con ningún candidato, bueno, es incorrecto porque realmente podría votar en blanco y ahí haría escuchar su voz. Por otro lado, si ya es realmente porque no vota, porque no le interesa, porque cree que la política no sirve, porque cree que hay, por ejemplo, fraude, entonces ahí es donde el voto obligatorio tiene que llegar a suplir una necesidad, a cubrir ese espacio de tal vez ignorancia y de ser apáticos con la política, porque tenemos todo un sistema que nos ha vuelto desconfiados al momento de votar, ¿no? Entonces pienso que
si bien somos libres, también hay que recordar que nuestros derechos van hasta donde pueden afectar los derechos de los demás. Y no decidir, no votar, también es, por una parte, decidir cómo nos van a manejar, por ejemplo, y quién lo va a hacer. Bueno, con respecto a lo que dice Javier, a mí me gustaría como preguntar más a fondo de si alguien está obligado a votar. Muchas veces estas personas no van a conocer a fondo las propuestas de los candidatos. Entonces, ese derecho del que está hablando Javier, de que está siendo afectada a las demás personas, prácticamente podría ser también como un ataque de vuelta a sí mismo, ¿sí? Porque si la persona votante no sabe por quién votar o, decide bueno, se deja influenciar por alguien más, saldría afectado, pues no únicamente la persona que votó mal, sino también la persona que sabe sabe las propuestas de los demás candidatos. Es interesante los puntos que nos están mostrando en cuanto a la libertad y a cuanto a lo que ocurre si uno no está dispuesto a votar. Entonces, a mí me genera la siguiente inquietud, la siguiente pregunta. Entonces, el votar en sí es una responsabilidad social. El no votar afecta a los demás, a pesar de que moralmente y conscientemente para uno, el no votar es un acto de expresión, a su vez se convierte en un acto de irresponsabilidad. Bueno, respondiendo a la pregunta de Oscar, me parece que sí es un acto de irresponsabilidad de un ciudadano para con sus compatriotas y su país el no acercarse a las urnas a expresar cuál es su opinión, qué piensa, porque pues el ser apolítico nos afecta a todos. Entonces me parece que es muy irresponsable, no, desde el momento en que uno decide no informarse sobre un candidato, desde ese momento ya es irresponsabilidad. Pero llegar hasta un punto de abstenerse de ir a votar, me parece que es un espaldarazo a sus compatriotas y bueno, y a la sociedad en general. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta la población de tercera edad que no tiene acceso a Internet, al menos para inscribir la cédula para la votación, o las personas que igual son de tercera edad, viven en un sector rural que escasamente tiene acceso a electricidad, ahora Internet, televisión o algo para enterarse de cuándo son las votaciones, de las propuestas de los candidatos. Entiendo de que sea un espaldarazo por parte de la población joven, adulta, eh, pero los mayores de tercera edad, me parece que esa población está bastante descuidada y pues no se está teniendo en cuenta en, en las votaciones. Interesante aporte de Edson. Entonces, me surge otra inquietud y otra pregunta frente a toda esta situación y es, ¿el voto en Colombia está discriminado por las condiciones de las personas? Bueno, yo creería que sí, porque no todas las personas, así como lo decía Edson, tienen acceso fácil a estos mecanismos. Y retomando un poquito la pregunta que teníamos ahorita, la de la responsabilidad y la responsabilidad, me gustaría como plantearla con respecto a cómo el Estado, bueno, lo puede formar como un deber, pero cómo el Estado también, cómo va a controlar que sea también un deber la responsabilidad de conocer sus candidatos, o sea, de que los ciudadanos conozcan a sus candidatos. Esa parte también como que me gustaría de pronto tratarla. Entonces, bueno, lo pongo como en la mesa. Claro que sí. A mí, por mi parte, me gustaría retomar lo que dijo Edson y sumar a lo que dijo Luis Esteban, de que si bien es cierto, el Estado no contempla a las personas, por ejemplo, de las zonas rurales, que no tienen la misma facilidad, no se les ha asegurado las condiciones para que ellos ejerzan el derecho al voto. Eh, También es cierto que implementar el voto obligatorio no se trata de multar a todo el mundo de manera indiscriminada.
¿cierto? Sino de generar también apoyos e incentivos para que las personas, desde una población muy joven, los jóvenes adultos, que son los de mayor abstención al voto, generar incentivos para esta población y que se acerquen a las urnas, que se vean beneficiados que se vean beneficiados por una buena conducta, ¿cierto? Por otro lado, a las personas de zonas rurales, asegurarles, darles condiciones, poner mesas de votación en las veredas, por ejemplo, eh, contratación de buses para que puedan llevarlos a los pueblos donde están las mesas de votación. Entonces, claro, el Estado a día de hoy no ha podido asegurarle estas condiciones a todos los colombianos. Entonces, claro, si hay unas multas a personas que realmente es porque no pueden ir a votar, pues claro, eso estaría mal hecho y estaría afectando de manera económica, social, por ejemplo, de manera económica afectando su poder adquisitivo, generando más endeudamiento y más empobrecimiento. Pero si partimos desde asegurarle estas condiciones a las personas para que voten y aún así no lo hacen, entonces ya tenemos otra discusión sobre la mesa. Interesante el aporte que Alexander nos hace en este debate que estamos teniendo. Y eso podemos entenderlo de la siguiente manera. Es real, es creíble que si el Estado colombiano decidiera que el voto fuera obligatorio, pues el mismo Estado estaría en la responsabilidad y en la obligación de darle la ayuda a las personas que tengan más dificultades de ir a votar, que lo hagan. Pero también se puede generar una contrapostura, la cual es: ¿qué pasa con las personas que son analfabetas? Con las personas que no saben leer o que no saben escribir, o que por su simple condición pueden hacerse convencer fácilmente por votar por un candidato del cual ellos ni siquiera están enterados quién es. Entonces mi pregunta es: ¿el voto obligatorio no incrementaría los votos comprados? Claro, yo pienso que sí podría haber una afectación y un aumento en la compra de votos, pues si nos posicionamos en un país donde la corrupción es alta. Hay un dato muy interesante y es que los sectores, eh, los sectores más vulnerables, diciendo en otras palabras, los menos favorecidos, con menor ingresos económicos, por ejemplo, son sectores que no tienden a votar, no asisten a a las mesas de votación. Ahora, si se les obliga, claramente muchos sectores políticos se acercarían a esas zonas a ofrecer compra de votos, dinero por votos, favores políticos, favores en cuestiones de trabajo, ¿cierto? Eso es algo que en un país, pues, con tantos problemas de corrupción, es difícil de evitar, pero ahí volvemos a la discusión de que no se trata solo de multar y de la obligatoriedad del voto, sino también de capacitar, de la creación de medios audiovisuales, de charlas, de foros, de llevar información a esas zonas donde los habitantes no votan, llevar información, concientizar, pues para evitar todos estos problemas. Eh, si bien es cierto que acá en Colombia hay muchas personas analfabetas que no tienen eh, digamos, no tienen cómo educarse, también es cierto que es un deber del Estado informarlos, educar a sus mismos habitantes para que tomen buenas decisiones. Entonces, si la compra de votos hoy en día se da, siendo el voto un derecho eh, libre, de que no es obligatorio ejercerlo, entonces si hoy en día tenemos esa compra de votos y esa corrupción, pensamos que esos mismos que hoy en día están recibiendo dineros y favores por esos votos, serán los mismos que estarían presentes, que estarían incurriendo en las mismas actividades, aun cuando el voto esté obligatorio. Mientras que las personas que ya votan a conciencia y que tienen ética y moral, son las mismas que igual van a mantener esa ética y esa moral. Entonces nuestra pelea realmente es por las personas que se abstienen a votar. Esas son las que hay que educar e informar y hacer todos los esfuerzos posibles para que lo hagan de una manera ética. Bueno, Alexander, sí me gusta la idea que estás proponiendo de educar y informar a las personas, pues porque sí o sea, ambos, yo creo que ambas personas, bueno, tanto como usted como yo, estamos de acuerdo en que esas personas que no están votando salgan a votar, pero conscientemente. Entonces, sí sería como pertinente que el Estado
informe y capacite a las personas de los medios que tienen para informarse. En ese caso, estaría de acuerdo en que el Estado capacitara a las poblaciones en estado de vulnerabilidad en cuanto al acceso a las facilidades y conocimiento de las propuestas de cada candidato para facilitar la transformación del voto de que sea voluntario a que sea obligatorio. Sin embargo, estaría más de acuerdo en simplemente eliminar el voto en blanco, ya que al ser obligatorio, todos los votos quedarían en cabeza de alguno de los candidatos y no expresaría realmente el sentir o el pensamiento de los ciudadanos. Listo, muchas gracias, Edson. Y bueno, recapitulando con todo lo que hemos hablado, podemos sacar una pequeña conclusión o las ideas principales que hemos tratado hasta el momento, las cuales las podemos resumir en 4 palabras: libertad, responsabilidad, tanto individual como colectiva, y compromiso. Libertad, porque simplemente las personas son libres, como lo dice la Constitución, y como tanto tiempo se ha peleado en tanto en marchas y en discusiones a foro. La libertad de las personas en decidir es algo que no se les puede negar ni prohibir. Eso estaría en ir en contra de sus derechos. La libertad es algo fundamental, pero a su vez también lo es la responsabilidad. Cuando en las manos de uno está el tomar una decisión, el cual no me va a afectar no solamente a mí, sino al otro, eso me hace ser una persona responsable de mis actos. Entonces, esto se puede relacionar muy fácil con el hecho de votar o no votar. Esto tiene muchas repercusiones cuando el voto es voluntario y cuando es obligatorio. Podemos entender de que esto a su vez trae muchas como debilidades en cuanto si el voto fuese obligatorio, pues para las personas que no sepan, aquí en Colombia se maneja el voto voluntario. Es un deber, está consagrado como un deber, pero es voluntario. Y lo que pasaría en Colombia, donde el voto fuera obligatorio, es la falta de compromiso del Estado en informar a sus habitantes. Ese es nuestro cuarto concepto que podemos sacar de esta discusión, el compromiso. El gobierno le hace falta compromiso de su parte hacia las personas con menos posibilidad de aprendizaje, dígase personas analfabetas, dígase personas que están muy desentendidas del entorno político y social del país, y que en el caso de que el voto fuera obligatorio, ellos no tienen la capacidad de poder decidir a conciencia o de entender por qué político o por qué candidato van a votar. Esto también lo podemos ver mucho en ejemplos como países vecinos. A continuación les daré ejemplos de países que tienen el sufragio obligatorio o voto obligatorio, los cuales son, por ejemplo, Argentina. Argentina tiene una economía bastante deteriorada desde hace varios años y tienen un voto obligatorio. Otros países con voto obligatorio, no solamente de América, sino del mundo entero, está Bélgica, Australia, Brasil, Ecuador, Egipto, Grecia, entre otros. A su vez también predomina y se ha puesto entre muchas comillas popular el voto voluntario. Está países como Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, etcétera. Países que entre sí tienen muchas diferencias, tanto sociales como económicas. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente que el voto sea obligatorio o voluntario sí afecta, pero afecta más es la historia que tiene cada país y el cómo sus dirigentes han llevado ese país a su desarrollo. Entonces, finalizando, vuelvo y repito, las palabras más importantes que podemos sacar de este debate son la libertad, la responsabilidad, el compromiso y la capacitación en sí de las personas. A continuación, ya daremos como unas conclusiones de cada uno de los integrantes y finalizaremos nuestro debate. Entonces, empezamos con Esteban, que nos dé su conclusión final. Le seguirá Alexander y finalmente Edson. Y finalizaremos nuestro foro. Bueno, finalmente, a mí me parece muy buena la idea que estaba dando Oscar de que no todos los países tienen, no todos los países que manejan así como el voto sea un deber y un derecho, tienen la misma historia y ni han tenido los mismos antecedentes. Entonces, sí es diferente para el caso de Colombia, puesto que hemos tenido una historia totalmente diferente a la de, bueno, países como europeos. Entonces, para mí, mi opinión personal sería como sí tenemos que hacerlo como un deber,
pero no en este momento. Me gustaría que fuera como un poco después, porque como lo hemos tocado en el tema, el Estado se tendría que encargar de capacitar a toda esa población alejada para que el voto realmente sea consciente. Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Muchas gracias a Oscar, sobre todo a Luis Esteban y a Edson por las opiniones, porque gracias a opiniones contrarias es que podemos construir país, podemos construir una mejor estructura para las futuras elecciones, no solo presidenciales, sino eh, también de alcaldía, de las HAC. Por ejemplo, si llega a haber algún otro plebiscito o algún otro llamado del gobierno para con los ciudadanos, es muy importante tener las herramientas para que entre todos podamos tomar las mejores decisiones. Entonces, gracias a las opiniones contrarias, es muy importante escucharnos y hacerlo de una manera constructiva. Ya para finalizar, pues me gustaría hacer hincapié en la propuesta de volver viable el voto obligatorio, pero hacerlo de manera paulatina y hacerlo por un periodo corto, tal vez un periodo de tres periodos presidenciales, por ejemplo. Hacerlo de manera obligatoria para poder medir, sacar conclusiones y ver la viabilidad para el futuro. Entonces, gracias por la invitación y bueno, esperemos que todo se resuelva de la mejor manera para el país. Bueno, yo como decía anteriormente, en en el marco de las posibilidades que está dando cada candidato, tanto Luis Esteban como Alexander, pues estoy de acuerdo en este momento con Alexander. Está bien una votación que sea obligatoria, pero también paulatinamente, cosa que le dé espacio al Estado para afrontarlo de una manera apropiada, más cercana o con un acercamiento más profundo hacia la ciudadanía en estado de vulnerabilidad. Y de pronto, en estos tiempos de pandemia, poder llegar a manejar el tema de la votación desde una aplicación o desde el celular o algo así estaría bastante genial para dar como ejemplo tal vez a otros países que puedan tener estas posibilidades en el tintero. Listo. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, Alexander, Esteban, a David, en participar en este podcast, en este diálogo, en esta discusión frente al voto voluntario y el voto obligatorio. Muchas gracias a todos y espero que todos los temas que se hayan tratado hayan quedado claros y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.